Desde 1905 los trabajadores organizados contaban con la Federación Obrera Regional Uruguaya, la herramienta sindical unitaria más fuerte forjada hasta entonces. La FORU nació y se desarrolló fuertemente vinculada a la Federación Obrera Regional Argentina, con la cual mantenía un fuerte pacto de solidaridad. La FORU, enfrentada al gobierno represivo de Williman, al segundo gobierno de Valle y al también represivo gobierno de Viera, debió poner a prueba su capacidad para enfrentar la reestructura capitalista que se operaba en el país. Los militantes obreros, consecuentes con su vocación internacionalista, se posicionaron también frente a los acontecimientos más importantes de la época. En 1911 se llevaba a cabo el tercer Congreso de la FORU, con la participación de delegados de más de 40 sociedades de resistencia. Los debates se centraron en la necesidad de definir estrategias para reorganizar el movimiento obrero y superar los duros reveses del periodo anterior. Los afiliados a la FORU rondaban los 7.000 trabajadores, algo menos que el 10% de los trabajadores ocupados en la capital. Todos los congresos de la Federación reafirmaron la voluntad emancipadora de los trabajadores. En cuanto a las definiciones ideológicas, el Congreso Obrero se declara en lo político libertario, en lo económico comunista y ateo en religión. Los militantes de la FORU se destacan por una fuerte reivindicación de la ética y la moral, la permanente propensión a la formación, la abnegación militante, la aversión a la autoridad y la promoción de la acción directa como método. Este tercer congreso se desarrolla en una coyuntura de cruentas luchas con las patronales y el gobierno de Valle. En la primera mitad del año hay más de 40 estallidos huelguísticos y sobre fines de mayo tuvo lugar la primera huelga general en apoyo a los trabajadores tranviarios que luchaban contra los despidos de sus principales militantes en las dos empresas de tranvías. El nivel de acatamiento a la medida gremial fue casi total y la ciudad amanecía sin los clásicos tranvías. La huelga se desarrolla en medio de un inusitado despliegue policial por las calles de Montevideo, con el claro propósito de amedrentar a los trabajadores en conflicto y dejando claro que el gobierno de Valle respaldaba a las patronales. El fortalecimiento y la disposición a la lucha que logra la FORU en este tercer congreso permite que la huelga de apoyo a los tranviarios termine con una victoria y con el reintegro de los militantes despedidos. Del 1 al 4 de noviembre de 1912, la FORU realiza su cuarto congreso. En este se decide el inicio de una colecta para la compra de una imprenta propia y realizar una manifestación contra la represión en Argentina. El proyecto llamado de 8 horas, aprobado en el Parlamento en 1913, no hacía otra cosa que plasmar en ley una larga lucha de nuestro movimiento obrero, simultáneo a otras luchas en lo internacional y latinoamericano. Fue ella la que arrancó esta importante conquista que tanto significó para la vida proletaria. Pero como tantas veces la ley, que se concreta recién en 1915, fue letra muerta, cuando la exigencia combativa de los gremios no la imponía. Por eso seguirá durante mucho tiempo la lucha por las 8 horas. No faltaron en estos años duros enfrentamientos con las patronales y la fuerza del Estado. En 1914, los trabajadores de las canteras de Conchillas, reclamando la jornada de 8 horas y el reconocimiento al sindicato, llevaron adelante una huelga de 7 días, en la que debieron enfrentar la violencia de los carneros, la policía y el ejército. En uno de estos enfrentamientos fue asesinado el obrero José Alonso. En los años 1916 y 1917 hubieron combativas huelgas de los obreros de los frigoríficos, apoyados firmemente por los vecinos del barrio. Unos 6.000 obreros llevaron adelante estas medidas y la FORU la respaldó con una huelga general. Como respuesta a estas luchas, en octubre de 1917, el cerro fue sitiado y ocupado por el ejército, para quebrar la resistencia de los obreros y la solidaridad entre los de abajo. La huelga fue levantada sin haber conseguido los reclamos, pero el espíritu de lucha de los trabajadores se mantuvo intacto.
La FORU llama a un nuevo congreso en 1919, en el que participan 50 delegados representando sindicatos de Montevideo y el interior del país. El nivel de diferencia existentes y la polarización de los debates, sobre todo respecto a la Revolución Rusa, auguraban la división definitiva. Los años 20 son años de debilitamiento de la FORU y atomización del movimiento sindical. Las profundas diferencias que persistían en las distintas corrientes del anarquismo y las que éstas mantenían con comunistas y socialistas no tardaron en aflorar. En septiembre de 1923 se crea la Unión Sindical Uruguaya como consecuencia de la fractura de la FORU. En la nueva Unión Sindical convivían anarcosindicalistas, con sectores marxistas y simpatizantes del proceso ruso sin definiciones precisas en el plano ideológico. Las controversias en torno al programa y la estructura de la nueva organización tensaron las relaciones entre las corrientes dentro de la USU. Los militantes comunistas rompen con la USU en 1929 y, apoyados a los trabajadores del puerto de Montevideo, forman la Confederación General del Trabajo, primera central dirigida por los comunistas y adherida a la Internacional Sindical Roja. Los sueños de unidad sindical se desvanecen y los trabajadores del país dividen sus orgánicas en 3 bloques sindicales: la FORU, la USU y la CGT. Los imperialismos europeos, empujados por su desarrollo y ante la finalización del reparto del mundo, entran en un proceso de enfrentamiento que desembocará en la Primera Guerra Mundial. El Tratado de Versalles, con que se cerró esa guerra, no significó ni una garantía de paz duradera, ni mucho menos un cese de la puja por el reparto del mundo y el control del mercado mundial. Fue, como quien dice, un alto al fuego provisorio que duraría 20 años. La guerra genera un escenario favorable para el sector explotador uruguayo, que aprovecha la bonanza económica circunstancial para desarmar al movimiento sindical y disminuir su prédica entre los explotados. En 1915 asume Feliciano Viera, impulsado por los sectores más reaccionarios de la burguesía local y los terratenientes. Aumenta el costo de vida como consecuencia de las políticas especulativas del empresariado, que veía aumentar sus ganancias favorecidos por el aumento de sus exportaciones como consecuencia de la Primera Guerra Mundial. Se producen despidos masivos en la industria y se rebajan los salarios. Conjuntamente con la represión y los ataques al sindicalismo, se promueven una serie de leyes relativas a los trabajadores para orientar las expectativas de estos hacia los gobiernos y quitarles prestigio a los sindicatos. El proyecto de ley de jornada de 8 horas se aprueba en 1915. Reglamentación de trabajo de menores aprobada en 1916. Proyecto de préstamo a los obreros para vivienda que finalmente no se aprobó. Ley de declaración del 1 de mayo como fiesta del trabajo aprobada finalmente en 1916. Proyecto de ley del trabajo nocturno aprobada con atenuaciones en 1918. Ley de la silla relacionada a las condiciones de trabajo de las mujeres, aprobada en 1918. Proyecto de pensiones a la vejez e invalidez total, sancionada en 1919. La Revolución Rusa divide aguas entre las distintas corrientes del sindicalismo uruguayo. Por un lado, algunos sectores cifraban expectativas en los avances del proceso ruso y por otro, estaban quienes alertaban acerca del exceso del estatismo y centralidad del gobierno soviético.
Los debates en torno a la dictadura del proletariado, la formación del partido, el papel de la vanguardia y el rol de los sindicatos en el proceso revolucionario atravesaban sin excepción a todas las tendencias del sindicalismo uruguayo y particularmente a los anarquistas, puesto que eran el sector con mayor peso e influencia en la clase obrera. Al calor de estos debates, el movimiento obrero continúa organizándose y protagonizando luchas. Los obreros de la carne llevan adelante una huelga en 1917. Los obreros marítimos protagonizan un combativo conflicto en 1918, en el curso del cual se producen fuertes enfrentamientos con la policía. Finalmente, la coexistencia de distintas visiones dentro de la FORU se vuelve insostenible, y con todo el retiro de numerosos gremios se consuma la división en la mayor organización sindical uruguaya. La FORU tendría su congreso en octubre de 1921 para llegar a un acuerdo sobre todos los asuntos polémicos. Los gremios disidentes resuelven no concurrir al congreso y formar el Comité Pro Unidad Proletaria. A raíz de esto, el Consejo Federal de la FORU prepara un nuevo congreso para diciembre. Dicho congreso se realizó el 13 de diciembre. Nuevamente las discusiones se alargaron hasta las 4 de la mañana y cuando se realizó la denominación del nuevo Consejo Federal, muchos gremios se habían retirado y este quedó constituido solo por miembros favorables a la Revolución Rusa. Este federal no fue reconocido por el otro bloque de la FORU, quienes retiraron los útiles y sellos del local del Centro Internacional e instalaron la secretaría en el local del Sindicato del Automóvil. 2 años después, como ya vimos, se formará la USU con los gremios disidentes. Las organizaciones de trabajadores sufrieron por esta ola de divisionismo. Sus fuerzas se vieron claramente debilitadas y la burguesía aprovecha la flaqueza coyuntural de su oponente para arremeter contra sus conquistas. Toda la década del 20 encuentra a la clase obrera en actitud defensiva frente a la arremetida de las patronales y el gobierno. No obstante, las organizaciones de trabajadores continúan fogueándose al calor de las luchas callejeras. Un punto álgido de este periodo lo constituye la celebración del 1 de mayo de 1923. Al pasar la columna obrera por la avenida 18 de julio, cientos de manifestantes expresaron su indignación apedreando un bar que permanecía abierto. La acción obrera de Escarmiento motivó una furiosa represión policial con el saldo de 2 muertos, un trabajador y un policía. La crisis económica mundial, que tuvo su pico en 1929 con el derrumbe de la Bolsa de Valores de Nueva York, se extendió prácticamente todo el periodo entre guerras y, como pasa siempre, el peso de esa crisis cayó sobre las espaldas de los trabajadores. En Uruguay, la crisis provocó la caída de los precios internacionales de los productos de exportación, carne y lana, y como consecuencia la caída del salario real y aumento de la desocupación. El censo de 1930 arrojó un 25% en la industria. Los trabajadores debilitados y divididos y las patronales unificadas en el Comité de Vigilancia Económica determinaron que la respuesta sindical fuera muy débil. Con el telón de fondo de la crisis mundial, acá en Uruguay, las pujas entre distintas fracciones de las clases dominantes, que diferían puntualmente respecto al formato institucional, provocaron una crisis política que desembocó en el golpe de Estado de 1933 que dio el presidente Gabriel Terra, exministro de Valle Ordóñez, que había sido electo 2 años antes. Si bien este golpe no se compara con las dictaduras que vivimos en los 60 y 70, la clase obrera enfrentará esta primera dictadura del siglo XX. Salvo una huelga de 23 días de los docentes y estudiantes universitarios, los sindicatos no pudieron dar la respuesta que se proponían en defensa de las libertades públicas y los derechos de los trabajadores. En este periodo son asesinados 2 militantes de la CGTU.
Los cambios tecnológicos profundizaron algunos efectos que ya venían de la primera revolución industrial, como por ejemplo la tendencia a concentrar en grandes superficies varios oficios que antes estaban separados. En la segunda mitad del siglo XIX, cuando se forman los sindicatos, estos adoptan la forma que venían desde la Edad Media, la organización de trabajadores por oficio. Esta forma de organización se correspondía con la estructura productiva predominante, de pequeños talleres y trabajo domiciliario. Estos cambios en la estructura productiva, que acá en Uruguay se consolidaron en la década del 30 y el 40, hizo aparecer una nueva forma de organización sindical, los sindicatos por rama. No sin conflictos, el movimiento sindical uruguayo fue adaptándose progresivamente a esta nueva forma de organización. En este periodo, el movimiento sindical estaba fragmentado en 4 centrales: la FORU, la USU, la CGTU y la ASOC, además de numerosos sindicatos autónomos. Esta dispersión llevó a que en la década del 30 hubieran 4 grandes huelgas: gráficos, transporte, frigoríficos y construcción, que terminaron en derrotas. Finalmente, los cambios institucionales en el país y la inminente Segunda Guerra Mundial agregaron desafíos a enfrentar por parte de los trabajadores organizados en el Uruguay.